Listo. Bueno, Felipe, ya Sí, estamos, escuchamos. bueno, Gracias. que el Señor e Isaías nos acompañen y nos iluminen y el Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Y qué te va a decir? Yo corregí, aumenté, siempre que aumento vuelvo a mandar todo el contenido y yo te mandé de nuevo un email con el nuevo contenido. Sí, después lo vamos a pasar entonces, Sí, Felipe. sí, Felipe para, manda un contenido sobre las clases. para que sepan, sí. Y la primera pregunta que tenía es si después de la vez pasada, si han estado pensando en algo, en alguna pregunta sobre el punto central que era tomado de este autor en Ulrich Berges, que estuvo aquí en el país hace unos años, en la reunión de los biblistas, y la idea principal que él propone en los pasajes en el libro y en los pasajes que yo recogí, elegí, en esos pasajes él está diciendo entonces que los capítulos originarios de Isaías, del mismo Isaías, serían del 1 al 39, y después, aunque él en el capítulo 39, si se fijan en la Biblia, él está al final, está anunciando una toma por parte, no sé si pronuncia el nombre de Babilonia, creo que sí, no me acuerdo ahora, porque me confundo un poco con el libro de los Reyes, que también tiene esa referencia, esos capítulos, y entonces anuncia eso, pero se para, y como si no pasara nada después, y entonces quedaría vacío la referencia a lo que pasa históricamente después sería después del año más o menos 700, en que va a morir Ezequías. Entonces ahí terminaría el Isaías histórico que compuso esos capítulos, y saltaría la composición seguida por sus discípulos, saltaría a lo que vemos después enseguida en el capítulo 40, que sería ya la vuelta, el comienzo de la vuelta del Éxodo. Eso es algo interesante notar eso, y se ve que ha puesto el centro de los sucesos que Dios gobierna sobre Israel en haber logrado el levantamiento del sitio de Jerusalén por Sennacherib, y ahí comenzaría un tiempo de paz, que es el tiempo ¿cómo se llama este rey? El padre de Josías, Manasés, bueno, Amón es el padre, pero el tiempo de Manasés comenzaría más o menos ahí después del año 700, y llevaría muchos años, incluiría los dos últimos también de su hijo Amón, y ya en el 640 comenzaría a reinar Josías. O sea, todo eso se lo está, podríamos decir, comiendo, tragando, sin nombrar nada de eso, y seguiría la parte histórica, como vimos, después de Josías, que muere en el 609 al interponerse al faraón Necao. Le sigue su hijo, ¿cómo era? Su hijo, voy a tener que ir al cuadro para acordarme, si no. ¿Acá? No, no, más arriba hay un cuadro. Lo van a ver, no, no lo tienen todavía ustedes, pero lo mandé hoy. Es un cuadro conocido en mis notas. O sea, cuando muere Joaquín,
viene su hijo, bueno, solo por 3 meses su hijo Jeconías, y después sigue, no, perdón, cuando muere Josías, lo tienen ahí, viene su hijo Joacás por 3 meses y enseguida toma el mando, lo pone el mismo faraón Necao, lo pone a Joaquín, que va a durar casi 10 años hasta que probablemente sea exterminado y entonces ponen ahí a Jeconías, que era hijo de Joaquín, por 3 meses, y entonces cuando llega Nabucodonosor y se apodera de la ciudad y produce también un destierro ahí, pone como sucesor al hermano de Joaquín, que sería Sedecías. Bien. Bueno, ya que estamos aquí, este cuadro les da más o menos una idea, es un esquema. Tienen ahí al costado el movimiento de Jeremías, esta tercera columna. En la cuarta columna, más o menos la ubicación de profetas menores de ese tiempo, como Sofonías, Nahum y Habacuc, y sobre todo Ezequiel. Y Sedecías va a estar reinando aproximadamente 10 años hasta el 586 que tenemos aquí, o 86, 87, varía según los autores, y ahí se produce el gran ataque de la ciudad, el incendio y la destrucción de todo, las murallas, y se llevan a la población más cualificada, se la llevan al destierro, y Nabucodonosor deja como gobernador a Godolías, que no lo van a dejar reinar mucho tiempo, será cuestión de meses, que será asesinado bueno, y, y y después habrán puesto a un sucesor, los babilonios que todavía controlan, habrán puesto algún sucesor que no se conoce bien, hasta que llega el año 539 o 538 mejor, después de que Ciro entra a Babilonia como Pancho por su casa, porque sin objeción y bienvenido por los sacerdotes de Marduk, porque Ciro tuvo la inteligente decisión de introducir de nuevo el culto de Marduk, que había sido descuidado por el culto a la luna, y ahí entonces Ciro se posesionó de la ciudad de Babilonia y del imperio. Y al año siguiente, en el 538, entonces Ciro da el edicto de permiso para que los judíos puedan volver a su tierra. Más o menos en ese tiempo, en la tercera columna, ven que se está componiendo el segundo Isaías, de los capítulos 40 al 55, y más tarde, a medida que pasa el tiempo, los distintos partes del tercer Isaías. Mientras tanto, hacia el año 520, un hecho importante es que Ageo y Zacarías son los profetas que impulsan la construcción del templo, de lo cual los profetas se quejan porque habían descuidado la casa de Dios y se habían preocupado por sus propias casas, y ahí entonces comenzaría en el 520 el templo nuevamente a ser construido, y sería un momento en que Ulrich Berges le da importancia a lo que él llama compositores, los compositores del templo que habían estado en el destierro, ayudaron a componer, se pusieron en la línea de Isaías,
y compusieron el segundo Isaías a partir del capítulo 40, 55, ¿no? Pues ya venía componiéndose y Ageo y Zacarías lo impulsaron más todavía. Bueno, eso en cuanto al significado del... ¿Por qué me fui hasta ahí? No, ahora no me acuerdo. En fin. ¿Dónde estamos? Estamos más abajo. Sí, más abajo. Bueno, entonces creo que con esto les recuerdo el centro de lo que quisimos, el meollo de lo que quisimos decir la última vez. Y me pregunto si hay alguna pregunta de lo que se dijo la última vez y que traté de resumir ahora. No hay pregunta, ¿no? Parece Bueno, que todo claro, Felipe. bueno, está bien, está bien. Entonces, con ese trasfondo ya de la vez pasada, nos acercamos más a las canciones del siervo. Estas canciones, a pesar de su aparente independencia literaria, han sido elegidas para contribuir al mensaje central de Isaías presentado recién más arriba. Están ayudando a desarrollar la promesa bueno, por un lado, la actitud de juicio que Dios le está haciendo a los remolones o los que se oponen a su plan de salvación, y también el plan que está prometiendo la reavivación de Jerusalén y de Judá. Tanto Ciro como también el siervo han sido nombrados por Yahvé y sus tareas son complementarias. El persa cuida de la caída de Babilonia y de la liberación del pueblo de Dios, y recuerden que está nombrado 2 veces por lo menos en el segundo Isaías. Una de ellas es el capítulo 5, el capítulo 45. Mientras que el siervo con su anuncio cuida de la correcta interpretación de ese giro histórico en el que actúa el persa Ciro. El persa genera los hechos históricos, el siervo como mediador de alianza para Israel y como luz de las naciones, los interpreta desde Yahvé y en dirección a Yahvé. Tenemos ahí algunas notas de referencia que están abajo. Número 3, ¿dónde está? 22.1.9. Entiendo bien. Bueno, sí, 22.1.9. Esa función del siervo de traer un mensaje universal y particularmente y uno particular para Israel, estaría más o menos presentado ya en la primera canción del siervo que tenemos ahí. Si alguien quiere leer, adelante. Es 42 del versículo 1 al versículo 9, tomado de la traducción CAP, una de las traducciones hispanas del programa de, ¿cómo se llama? Donde están todas las traducciones, Bible Work. Si alguien quiere leer y tiene ojos avisores, puede, adelante. Mirad a mi siervo. He aquí a mi siervo, a quien sostengo, en el que se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, ley traerá a las naciones. No gritará ni clamará, ni hará oír en la calle su voz. No romperá la caña quebrada, ni apagará el pábilo que se extingue. En verdad traerá la ley. No desmayará ni se cansará hasta que implante en la tierra la ley. Y en su enseñanza esperarán las islas. Momentito, sí. Eso que dice, que traduce ahí la ley, aquí en la que tengo yo, la equidad, es el hebreo mishpat, que a veces se suele traducir por justicia, también por derecho,
aquí han preferido, como dijiste tú, La ley. la ley, sí, yo tengo aquí la equidad. Y las islas esperan su enseñanza. Y aquí tenemos la palabra Torah, le, Torató, esperan su enseñanza, pero no es la ley de Moisés, sino es la enseñanza que las naciones necesitan para saberse comportar de acuerdo al plan de Dios, a la justicia de Dios. Adelante, número 5. Así afirma el Dios Yahvé, que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y cuanto en ella brota, el que dio sobre ella la respiración al pueblo y aliento a aquellos que por ella caminan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te he cogido por tu mano, y te he formado y construido en alianza del pueblo, en luz de los gentiles, para abrir ojos ciegos, para sacar prisioneros de la mazmorra, de la prisión a los habitantes de las tinieblas. Yo, Yahvé, tal es mi nombre, mi gloria a otro no es de dar, ni la loa que me es debida a los sabios, a los ídolos. Las cosas antiguas he aquí que se han realizado y nuevas yo anuncio. Antes que broten, os lo hago oír. Y en el versículo 7, para abrir, no, en el versículo 6, yo Yahvé te llamé en justicia, ahí debe estar de nuevo la palabra mispat, te tomo de la mano, te formo y te destino para alianza del pueblo. Se refiere probablemente al pueblo de Israel, y la alianza es el Berit, ¿no? Para las naciones lo que interesa es la luz que Dios quiere traer, que luz de entendimiento, luz de enseñanza, para abrir los ojos a los ciegos. Estas expresiones parece que son figuras de los que están apartados de Dios, no necesariamente los que son ciegos o están en prisión, sino los que no llegan a Dios de alguna manera, ciegos, prisioneros, y aquellos que están en oscuridad. Yo ya ve, número 8, no, yo Yahvé, este es mi nombre, mi gloria a otro no cedo, es la afirmación explícita de la condición creadora de Dios, al cual se le debe el honor y no a los ídolos. En otros pasajes, en otros capítulos un poquito más adelante, Isaías va a ser mucho más extenso en el rechazo de los ídolos y en la manera irónica como los concibe. Y con todos ellos también tratando irónicamente a Babilonia que ha caído. Las cosas pasadas, mirad, se cumplieron. Esto es una frase que se usa a veces en Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, el antiguo orden ha terminado y comienza el nuevo orden que Dios está proponiendo por medio de su siervo. Después, más enseguida, viene después el análisis de las 4 canciones todas, y algo de esto se va a repetir seguramente. Ciro sigue ese plan sin conocer a Yahvé, pero Yahvé ha depositado su espíritu en su siervo a fin de dar testimonio del derecho, o sea, de la mishpá, o de la justicia, como dicen a veces, es decir, de atestiguar ante Israel y el mundo su poder sobre la historia y el derecho que tiene para dictar cómo comportarse en la vida de relación con él. Como aval de esa realidad está el siervo, que vendría a representar este siervo, la Golá dispuesta a emprender el regreso. La Golá, esa parte que había sido exilada y que está viviendo en el exterior y que se dispone ahora a volver. Y no se está dispuesta a emprender el regreso, y no con muchas palabras, sino con su propio destino. A partir de la salvación de Jacob, Israel, las naciones pueden interpretar que el plan histórico del único Dios verdadero no apunta al establecimiento de un señorío, sino a la liberación. Por ello, no se puede luchar, pues la lucha produce siempre víctimas, sino solo comprometer la propia persona y personalidad. Por eso Ulrich Berges, que estas palabras son de él, es otra cita de él,
dice que de los principios básicos que propone Dios a través del siervo es la restauración de Israel en Judá, en la propuesta a las naciones, establecer la justicia o el derecho que él propone y el comportamiento de cada sujeto. En ese sentido, están comprometiendo los que se adhieren al Señor la propia persona y personalidad. Mientras que antes las islas debían enmudecer, ahora son invitadas a sumarse al cántico nuevo. Enseguida viene la cita de todo esto. Quien en el siervo Jacob encuentra al Dios liberador se une al cántico de alabanza, y si la salvación no conoce fronteras, tampoco las tiene la alabanza divina. Y ahí he puesto una cita de estos últimos pasajes que cito, es la nota número 4. ¿Ustedes pueden leer estas notas? Sí, se puede. Bueno. Ahí se está dirigiendo a las islas. Primero, escuchadme en silencio, cobren nueva fuerza los pueblos, que se acerquen y entonces que hablen, juntos al juicio lleguemos. Cantad también pertenece a las mismas ideas que se pusieron arriba. Cantad a Yahvé un cántico nuevo, su alabanza desde el confín de la tierra. El Berges hace notar la oposición entre la primera cita 41.1, que llama silencio a las islas, y las que siguen ahora 42.10, en que está en realidad invitando a unirse en una alabanza desde el confín de la tierra. Brame el mar y cuanto contiene, las islas y sus habitantes. Clame el desierto y sus ciudades, los aduares, no sé lo que es eso, los aduares, no lo había notado. Los aduares donde habita, los aduares donde habita Kedar, que es una población cercana al pueblo de Israel. Jubilen los habitantes de Sela, de la cumbre de los montes aclamen, rindan gloria a Yahvé y su alabanza en las islas anuncien. Pero parece haber dos acepciones del siervo. Primero, Jacob Israel, al que enfrenta Yahvé por su incredulidad. Ese sería una clase de siervo, distinta del siervo sufriente de las canciones. Pero al que pero sin embargo Dios se propone redimir a ese Jacob Israel que no lo termina de aceptarlo. El libro de la consolación habla frecuentemente de Israel como el siervo de Yahvé, y esto puede producir ciertamente confusión con el siervo de las 4 canciones, acerca de las cuales todos los comentaristas desde el siglo pasado y anterior todavía establecieron y nadie cuestionó. En cuanto a la credulidad de este primer siervo, tenemos notas ahí del número 5. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como el rescatado y sordo como el siervo de Yahvé? Es confuso el uso que hace el profeta, para nosotros es confuso, pero este es el siervo recalcitrante que no quiere aceptar a su Dios. El siguiente pasaje, 42:23, ¿quién de vosotros oye esto, atiende y escucha para el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al saqueo, a Israel al despojo? ¿No fue el Señor contra quien pecamos, no queriendo seguir sus caminos ni obedecer su ley? Y volcó sobre él su ardiente ira y la violencia de la guerra, que lo abrazó por todas partes y no lo supo, le quemaba y no le dio importancia. Yo no sé si ustedes leyendo Isaías habían notado esa diferencia entre dos clases de siervo.
este siervo que es recalcitrante, que todavía no acepta al Señor, al cual Yahvé está enjuiciando, y el otro siervo que es el que nos interesa, que se suele llamar el siervo sufriente de Yahvé. ¿Habían notado ya? Por supuesto, me imagino. No, Felipe, no todos, me parece. Bueno, sí. Solo- El tema del siervo es confuso en Isaías en ese sentido, en que hay que tener mucho cuidado de no identificarlo con el siervo sufriente y obediente de las 4 canciones. Este es el siervo que aparece en el resto de Isaías. Sobre todo aquí dice que es la primera vez, me parece, en un momento dado, bueno, ya aparecerá. En Isaías, en Isaías 41:8 aparece por primera vez el tema del siervo que sobresale en el segundo Isaías. Está ligado al tema de la elección que comienza ya con el llamamiento de Abraham. Todavía sigue con misma clase de siervo. Y hay unas notas referentes a la elección que había hecho Yahvé de ese siervo recalcitrante. Y las notas están en el número 6. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, estirpe de Abraham, mi amigo. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, pues sois mi siervo, a quien elegí, para que sepáis y creáis en mí y comprendáis que soy yo. Antes de mí ningún Dios existió, ni después de mí lo habrá. Siempre acompaña la unicidad de Dios con respecto a los dioses, el rechazo de los dioses. Ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien elegí. Así dice Yahvé, tu creador, tu formador, desde el seno que te ayuda. No temas, siervo mío, Jacob, y Yeshurun, a quien elegí. No se sabe bien de dónde viene Yeshurun y qué significa, pero se toma evidentemente como un sinónimo de Jacob. Me parece que siguen abajo. Sí. La última es, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te llamo por tu nombre, te apellido sin que me conozcas. Fíjate, a ver. Ahora, igualmente, Israel Jacob ha sido elegido para ser el testigo de Yahvé. Aunque ha sido infiel, Dios lo perdonará y lo salvará. Como se ve, el siervo está en relación de confianza y amor y no de esclavo a patrón. Esto es todavía una de las citas de Bergis. Y hay unas notas que puse abajo, la nota número 7, para ilustrar la disposición que tiene Dios de perdonar y salvar a esta primera clase de siervo. Veamos en el nota número 7. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, pues sois mi siervo a quien elegí, para que sepáis y creáis en mí y comprendáis que soy yo. Antes de mí ningún Dios existió, ni después de mí lo habrá. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como el rescatado y sordo como el siervo de Yahvé? Ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien elegí. Así dice Yahvé, tu creador, tu formador desde el seno, que te ayuda. No temas, siervo mío Jacob, y Yeshurun, a quien elegí. Derramaré agua sobre el sediento suelo, arroyos sobre el sequedal. Derramaré mi espíritu sobre tu estirpe y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como campo de césped, como sauces junto a las corrientes de agua. Este dirá, soy de Yahvé. Ese se llamará con el nombre de Jacob. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, que eres mi siervo, yo te formé, tú eres mi siervo, Israel, jamás te olvidaré. Disipé como niebla tus culpas,
como un nublado tus pecados, vuelve a mí que te he redimido. También pertenece la siguiente. Salid de Babel, huid de Caldea, con voz jubilosa anunciad, proclamad esto, hacedlo llegar al confín de la tierra. Decid, redimió Yahvé a su siervo Jacob. Entonces estas son las palabras que hacen ver la disposición que tiene Dios de salvar a este primer siervo que representa a Jacob Israel. Pero por otro lado, tenemos al siervo que se pone al servicio de Yahvé y que los 4 llamados cantos del siervo de Yahvé van elaborando. Y ahí los tenemos, en el capítulo 42, en el 49, en el 50 y en el 52-53. El siervo es llamado por Yahvé desde el vientre de su madre. Como Jeremías también dice algo parecido ahí en 1:5. Es formado por él y lleno de su espíritu. Este siervo es un discípulo al que Yahvé abre sus oídos, de modo que estableciendo justicia en la tierra pueda instruir a la humanidad. Esa mishpat es para instruir a la humanidad en general, asociarlos y juzgarlos por su palabra. Cumple su misión sin ostentación, incluso todas estas son citas ya de las 4 canciones del siervo. Incluso parece fracasar, acepta insulto y desprecio, pero no sucumbe porque Yahvé lo sostiene. Detalles de la 4ª canción sobre el sufrimiento del siervo recuerdan a Jeremías y al Salmo 22, como también Job, al Salmo 22. Como Job, el siervo es inocente, pero castigado por Dios como un malhechor y condenado a una muerte vergonzosa. Lo que pasa es que se ofrece libremente. Yo le doy mucha importancia a ese libremente porque una de las cuestiones que tenemos que tratar, que yo ya la planteé la vez pasada, es cómo se entiende la actitud de Dios hacia el siervo, que es inocente, está a su disposición y a su servicio, y miren cómo lo está tratando. Bueno, ¿cómo se explica eso? Es lo mismo, el mismo problema de la relación del Padre en el Nuevo Testamento hacia su Hijo en la cruz. Es la pregunta que les puse la última vez y que se las vuelvo a poner porque tenemos que tratarla quizás hacia el final de esta hora. Si ya tienen impresiones sobre el tema, sería interesante conocerlas. Este problema lo planteó, ¿cómo se llama el sacerdote dominico? Que tiene también en YouTube, les habló de los sufrimientos de la pasión de Cristo. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo citado arriba. Edgar Toledo. Edgar Toledo, sí. Él les planteó en ese YouTube, lo estuvieron discutiendo. No sé si hubo unanimidad, pero me interesa, es un tema que me interesa, porque todo el mundo se pregunta qué clase de Padre, de Dios Padre, tenía Jesús y tenemos nosotros, que estuvo castigando a su Hijo de esa manera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya lo veremos. Veremos las opiniones que tendremos. Lo que pasa es que se ofrece libremente por los pecadores cuya culpa toma sobre sí mismo intercediendo por ellos, y por un nunca soñado acto de poder de este sufrimiento expiatorio, Yahvé realiza la salvación de todos los hombres. El siervo llegará así a ser grande, verá una posteridad y la multitud de redimidos será suya. Es claro, después de morir, ¿no? Por supuesto. Reunirá a Israel y será luz de las naciones. Ahí tienen. Este ya no eran palabras de ¿cómo se llama?, de Berges, sino lo tomé casi traducido de la Biblia de Jerusalén, en nota que la Biblia pone al capítulo 42.
cuando comienza la primera canción. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, alguna contribución, alguna sugerencia. Ahora vendría un análisis más detallado de las 4 canciones, por eso le llamo análisis exegético. Pasaremos por las 4 canciones y ya después de ahí veremos la repercusión de pasajes de estas canciones en el Nuevo Testamento. Yo quería preguntar, padre, usted habló de un siervo obediente y de un siervo desobediente. Sí, sí. Yo pensé y pienso y pregunto, ¿será que el siervo desobediente es Israel o el pueblo y el siervo obediente sería Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que sería cómo? Que el desobediente... Las últimas palabras. El desobediente sería el pueblo. Sí. Y el obediente sería Jesús, en quien se cumple todo esto. Jesús sería, pero ya ahí me está saltando, como me hace una persona aquí, un americano aquí en las clases de Biblia, me está saltando al Nuevo Testamento, del Viejo al Nuevo Testamento. Yo le decía a esta señora, y con respecto a lo que tú dices, que nosotros nos ubicamos por ahora en un primer paso en el Antiguo Testamento. Ya veremos cómo lo toma el cristianismo, cómo toma el cristianismo estas canciones y las aplica a Jesús. Pero en este momento tenemos que estar en el nivel del Antiguo Testamento, que ni sospechaba que el siervo obediente fuera a ser un día Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Sí, Ok, sí. Es interesante cómo parece que las iglesias cristianas, y bueno, también nosotros quizás, saltamos fácilmente del Antiguo Testamento, lo abandonamos para ver la repercusión en el Nuevo. Sí, No, pero bueno, no está mal verlo desde los ojos del cristianismo, esto tampoco. No, Me pero parece. no, pero hay un método de estudio. Primero tengo que ver qué significa esto en la mentalidad del Antiguo Testamento. Bueno, eso es otra cosa, pero bueno. Sí, no, es que es eso. Estamos estudiando, no estamos viendo los resultados de nuestra fe. Estamos tratando de ver qué quiso decir en ese tiempo Isaías, que ni sospechaba de Cristo Jesús, y que aparentemente está profetizando el siervo sufriente de Yahvé, que después después de 500 años llegamos a realizar, a darnos cuenta de que es Cristo Jesús, ¿no? Es cuestión de disciplina de investigación, ¿sí? Es legítimo, por supuesto, si alguien quiere saltar, salte cualquier momento, porque si es cristiano, sí, pero estamos en clase, digamos, estamos en un estudio donde respetamos la cronología y el momento del pensamiento y de la cultura que se está usando en ese momento. Por eso hacía esa advertencia. No, yo tranquilo, por supuesto, nos lleva fácilmente a... Estuve leyendo hace un tiempo aquí, no pude encontrarlo, alguien que comentaba que la comunidad judía ignora el capítulo 53 de Isaías, como que se da cuenta de que quién puede ser ese siervo sufriente que finalmente muere por el pecado de su pueblo, quién puede ser sino Cristo Jesús, ¿no? Yo no sé si será cierto que las sinagogas y los rabinos evitan el capítulo 53, pero sería posible. Si usted tiene algún amigo judío que sepa de estas cosas, tendrían que preguntarle. Y yo si lo encuentro también le pregunto. En fin, bueno, era para aclarar
el modo como procedemos. Pero sí, tienes razón, nosotros somos cristianos, en cualquier momento esto nos lleva a Cristo Jesús, ¿no? ¿Vendría alguna otra pregunta? Adelante. Y vendría ahora lo que le llamo análisis exegético más detallado de las 4 canciones, ¿no? La primera comienza ahí, 42, habla Dios, ¿no? Es importante fijarse quién habla, para no confundirse en el diálogo, ¿no? Dios está diciendo, miren a mi siervo, y así lo llama como había llamado a Moisés, como había llamado a David, como había llamado a Israel. Y la 70, aquí en Isaías, la 70 añade, no dice solamente mi siervo, dice Jacob, añade Jacob, mi siervo, ¿no? A quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, porque la misión va acompañada del espíritu, para que promueva el derecho en las naciones, el mishpat hebreo, ¿no? Que es el derecho en general, que origina la justicia de comportamiento a nivel nacional y a nivel individual. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, la actitud, refiriéndose ahora a la actitud personal del siervo. No romperá la caña quebrada, o sea, la disponibilidad del siervo y el respeto a quien se dirija el siervo. No apagará la mecha vacilante, promoverá fielmente el derecho, de nuevo mishpat. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho, de nuevo mishpat en la tierra, y su ley ultorató que esperan las islas. Aquí la Torat sería la instrucción en general, no necesariamente la ley mosaica dirigida a las islas, que son las naciones extranjeras. Es una posibilidad de interpretar las islas, las naciones extranjeras del oeste. Siguiendo, abajo. El derecho, y yo comento con respecto a ese versículo, el derecho se refiere a la justicia requerida por Dios, no necesariamente de la ley mosaica. La Torá se refiere a la enseñanza que esperan las islas, entendidas como apóstatas o cripto-israelitas esparcidos en el imperio babilónico, perdidos en la masa y llamados a la conversión, según la interpretación de Carol Stuhlmüller, que es el que presenta Isaías en el New Jerome Biblical Commentary, el nuevo comentario de San Jerónimo. Y ahora salió otro que vos me pediste, José Luis, pero este es el último que teníamos, que se llamaba Nuevo Comentario de San Jerónimo. Sí, sí. O la otra interpretación posible sería que las islas son los pueblos paganos del oeste de Palestina. Bueno. La canción sigue en el versículo 5 y ahora habla había estado hablando Dios y ahora habla el profeta. Así dice el Señor, que creó y desplegó el cielo, afianzó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que le habita y el aliento a los que se mueven en ella. El aspecto de Dios como creador aparece frecuentemente en el segundo Isaías, y aquí lo tenemos como ejemplo. Yahvé es creador también a nivel de la historia misma, porque no solamente despliega el cielo y afianza la tierra con su vegetación, sino que da respiro al pueblo que la habita y aliento a los que se mueven en ella. Está gobernando la vida también del hombre histórico. Y a eso le sigue ahora la voz de Dios en el versículo 6. Yo el Señor te he llamado para la justicia,
Aquí aparece otra palabra por justicia, no es mishpat, sino tzedek, con la preposición be, betzedek. Te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza, le virtí del pueblo, posiblemente el pueblo de Israel, y te he hecho luz, leor, de las naciones. Pueblo es seguramente Israel, y luz, aunque no es unánime que sea Israel. A veces algunos autores en la nota abajo se nota que también abarcan a los gentiles. Luz se entiende como enseñanza, como vida y como salvación para las gentes. Versículo 7. Eso habría que bajarlo, si no se amontona todo. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la cárcel a los que habitan en tinieblas. La ceguera, la cautividad y las tinieblas serían figuras de obstinación contra Yahvé, como pasa en Isaías en el capítulo 6, y también Mateo tiene algo parecido. No recuerdo si Mateo está citando Isaías. A ver, ya que es algo que me parece importante, Mateo 13:13. Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, que es la cita de Isaías capítulo 6, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Bien, ahí se manda Mateo, bueno, Mateo es especialista en eso, se manda las citas del Antiguo Testamento para hacer notar que se están cumpliendo. Versículo 8, yo soy el Señor, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi honor a los ídolos. Como en Éxodo 3:14, Dios es la fuente de la existencia, para nadie más hay gloria y honor, los ídolos aquí no cuentan. Lo antiguo ya ha sucedido y algo nuevo yo anuncio, antes de que brote se lo anuncio. Esa sería la primera canción. Yo aquí les puse una nota de Barnes, que es un biblista protestante del siglo pasado, creo que incluso antes, comenzó en el 1800 por ahí, muy atractivo, muy claro, y él discute a quién se refiere el pueblo, porque ahí el profeta dice: te haré alianza para el pueblo. Y aquí en la nota él dice: se ha dudado acerca de si se refiere al pueblo judío o a los gentiles. Grotius, Hestenberg y Vitringa y otros lo entienden como referido a los judíos, pero Rosenmüller y otros se referiría a los gentiles. No es fácil determinar cuál es la correcta interpretación, pero el significado, como entiendo, no es que confirme la antigua alianza con los descendientes de Abraham, como Hestenberger y Vitringa suponen, porque ellos piensan que se refiere a los judíos, sino que hasta esta alianza sería establecida con todos, no solamente con los judíos, con ambos, judíos y gentiles. De acuerdo a esto, si nos referimos
a los judíos y no, according to this, it will refer to the Jews, not, en todo caso, si se refiere a todos, como este hombre Barnes piensa, no se referiría a los judíos en cuanto judíos, sino como insertados, digo, como insertados en la alianza, sino como constituyendo una porción de la humanidad, una porción del mundo, junto con los gentiles, o sea, abarcaría a todos. Y la expresión significaría que su religión va a extenderse a los judíos y a los gentiles, es decir, a todo el mundo. Bueno, esta es la opinión de Barnes, que lo extiende a todos los hombres, aunque otros piensan que la parte de la alianza se refiere a los judíos en particular y la luz se refiere a las naciones. La segunda canción del capítulo 49 comienza diciendo: el siervo mismo es el que habla, describiendo cómo se originó su vocación. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. O sea, Dios comienza a tratarlo desde el vientre de su madre, como en Jeremías 1:5. A Jeremías lo piensa y lo dedica a una misión. Al siervo lo llama y pronuncia su nombre seguramente también para una misión. Versículo 2. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba. Son acciones todas que preparan al siervo para predicar el mensaje de Dios. Versículo 3 ya habla Dios mismo. Y me dijo, el siervo ahora le da la palabra a Dios, y me dijo: tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Ese Israel que aparece ahí sorprende, porque se piensa que habla de otro siervo, de un siervo obediente. Algunos lo piensan como, ¿cómo se llama? Cuando los escribas agregan algo, tiene un nombre, Midrash. Sí, una glosa. Una glosa. Una glosa, suele suceder Sí. eso. Entonces algunos piensan que es una glosa, pero lo que pasa es que los principales manuscritos lo tienen, y entonces uno no dudan de quien estoy orgulloso. Israel, y comento ahí, Israel está en oposición a los versículos 5 y 6. Aquí aparece como el Israel bueno, cuando en 5 y 6 no era tan bueno. Vamos a ver enseguida 5 y 6. Por lo que algunos lo consideran glosa. Otros piensan que Israel es el siervo que representa un grupo reducido de discípulos, no todo Israel, sino un grupo reducido de discípulos isayanos que siguen al Señor, perseguidos y rechazados. Vamos a ver enseguida el 5 y 6, que parece oponerse a un Israel siervo obediente. El siervo habla ahora y dice en el versículo 4: mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario, bueno, ahí reflexiona y dice entonces: en realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Humanamente deprimido y objetando su misión, como suelen hacer los profetas muchas veces, como Jeremías en particular, el siervo aquí, sin embargo, confía finalmente en su Dios. Versículo 5. Y ahora habla el Señor, que ya en el vientre me formó, siervo suyo. Está anunciando que va a hablar el Señor. Por ahora es el siervo que habla, ¿no? Y ahora habla el Señor, que ya en el vientre me formó, siervo suyo, para que le trajese a Jacob
para que le reuniese a Israel. Ve, ahí se está diferenciando el siervo obediente del resto de Israel, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Y finalmente ahora sí habla Dios. Lo anunció el profeta y ahora le deja su palabra a Dios. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, Leor Goim, eso para las naciones, y ya algo de eso había en el pasaje anterior del capítulo 42, para que mi salvación en Yeshuati alcance hasta el confín de la tierra, una salvación también para todos. Bueno, si les parece, seguimos. La próxima canción ya es el capítulo 50 a partir del versículo 4 y habla el siervo nuevamente. Antes de sufrir, como ven, el siervo se despacha para contar quién es él y cuál es su misión. Pero después ya, cuando comienza a sufrir, pobrecito, tendrá que hacerlo humildemente y callado. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. O sea, el Señor lo está preparando. El Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. El siervo nunca rehúsa su misión. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba, lo cual se considera un grave insulto, eso de querer arrancar la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. Y algo parecido se encuentra, a ver, en Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. 67. 67. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo: adivínanos, Cristo, quién es el que te ha pegado. Y también algo parecido, 27:30, ya ante Pilato, 27:30, y le escupían y le quitaban la caña para golpearle en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. A veces las citas del Nuevo Testamento no corresponden exactamente con muchas palabras a los pasajes de Isaías, pero sí coinciden en los conceptos, en general, en la situación de que el siervo está siendo castigado y humillado, ¿no? Versículo 7. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba, por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Aquí comienza el lenguaje de juicio que es característico en los profetas. En ciertos momentos Dios mismo se pone como en un juicio a defender su causa. Y aquí está defendiendo la causa del siervo. Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Como en un juicio público se siente asistido por Dios e ignora a sus adversarios aunque estén presentes. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Miren, todos se gastan como ropa, los roe la polilla. ¿Quién de ustedes respeta al Señor y obedece a su siervo? Aunque camine en tinieblas, sin un rayo de luz,
que confíe en el Señor y se apoye en su Dios. Atención, y ahora condena a los que se oponen. Atención ustedes, los que atizan el fuego y preparan flechas encendidas. Caerán a la hoguera de su fuego bajo las flechas que han encendido. Así los tratará mi mano, quedarán tendidos en el tormento. Aquí parece al final, ¿quién de ustedes respeta al Señor y obedece a su siervo? Quizás me parece que a partir del 10 y el 11 sería Dios el que habla, y no ya el siervo. Y finalmente, la última canción, que es la que más conocemos y la que más pareciera apuntar al Señor en su pasión, a Jesús en su pasión. Miren, habla Dios, miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. El triunfo prometido e inesperado del siervo. Y aquí veo yo una especie de contrapunto entre el 14 y el 15. El 14 dice, como muchos se espantaron de él, es notable que el texto masorético hebreo, la 70 griega y uno de los códices más importantes de Qumran, aquí el llamado 1Q y Isaías A, tienen, como muchos se espantaron de ti, no de él, ¿no? De ti. Y sería Dios que le estaría hablando al siervo. Como muchos se espantaron de ti, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Bueno, aquí está de acuerdo a él, pero yo supongo que si uno elige la versión de estos códices de ti, habría que decir, porque desfigurado no parecías hombre, ni tenías un aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Por un lado, está sufriendo y tiene un aspecto repulsivo, pero en el 15 viene la contraposición. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que nunca se había visto y contemplar algo inaudito. Yo creo que con esto él está anunciando el próximo capítulo. El capítulo 53 comienza con el profeta que dice, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? No un brazo militar como el de Ciro, sino un brazo de revelación y de misericordia y de perdón, ¿no? Creció en su presencia como brote, se refiere a la presencia de Dios como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Despreciado y evitado de la gente, aplicado por Marcos ahí, bueno, ya lo veremos cuando entremos al Nuevo Testamento. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor, al verlo se tapaban la cara como ante un leproso. Esa es una interpretación que parece que se refiere a esa actitud de taparse la cara ante un leproso. Despreciado, lo tuvimos por nada. Todo describe el sufrimiento, comentamos, todo describe el sufrimiento del siervo y el profeta se incluye en los que conocieron al siervo. Aquí comenzamos a ver el valor del sufrimiento del siervo como sacrificio u ofrenda por el pecado, que es un aspecto importante que aparecerá más todavía en estos versículos que siguen ahora. Sigue hablando el profeta en el versículo 4. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado,
herido de Dios y afligido. O sea, que comento, sufre y es considerado un pecador. Algo como le pasó a Job, que sufría y era tenido como un pecador. En cambio, él en cambio fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él. Y comentamos como el sumo sacerdote que hacía encargado de dejar al macho cabrío como se dice, liberado entre los montes, ¿no? Todos, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Sí, ahí viene, completa la idea. Así también el macho cabrío del Antiguo Testamento cargaba con los pecados de Israel. Y el sumo sacerdote estaba encargado de despedirlo, de echarlo a las montañas. Sigue aceptando el siervo en silencio. En el versículo 7, maltratado, aguantaba, no abría la boca como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Y Mateo ya lo veremos cuando en los pasajes del Nuevo Testamento. Sin arresto, versículo 8, sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. Eso de haber sido sepultado en una tumba con los malhechores difiere un poco en ciertos textos, como el texto masorético hebreo, la 70 y el código de Isaías de Qumran, y tienen en cambio, fue sepultado con los ricos. Extraño, no sé por qué, pero eso lo aprovechó Mateo. Eso lo aprovechó bien Mateo, que podría reflejar esta lectura de estos manuscritos al mencionar a José de Arimatea como encargado de la sepultura de Jesús, que era un hombre que se sabía que era un hombre rico. Yo no recuerdo si Mateo dice algo de si José de Arimatea era rico. No me acuerdo ahora, pero puede ser la asociación que haya hecho Mateo, si conocía al conocer el hebreo o la Septuaginta o lo que tenía el papiro de Isaías, ¿no? Lo de José me parece que es una suposición por el hecho de tener una tumba, etcétera, Sí. que podría tener una propiedad. Entonces, de ahí Ajá. viene que la posibilidad de que fuera una persona notable, ¿no? Sí. Me parece. Bien. Ayer precisamente o anteayer estaba viendo un pasaje, pues son varios pasajes en la televisión de lo que llaman The Chosen, los elegidos, y que creo que es más bien la elección que va haciendo Jesús de los discípulos. Y ahí aparece mucho José de Arimatea, y lo presentan así también, como un hombre pudiente, ¿no? Claro, claro. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento si entrega su vida como expiación, que sería lo que conocemos en el Antiguo Testamento, sacrificio por el pecado. Verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Y finalmente habla Dios. Por los trabajos soportados verá la luz. El siervo comprenderá así su misión y encontrará satisfacción. Se saciará de saber, mi siervo inocente, se saciará de saber, mi siervo inocente rehabilitará a todos
porque cargó con sus crímenes. Por eso les asignaré una porción, no, le asignaré al siervo una porción entre los grandes y repartirá botín con los pecadores, con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. La mediación del siervo como víctima de expiación es evidente de muchas maneras, ¿no? Y parece que se está refiriendo al modo del sacrificio por los pecados, que era uno de los sacrificios que tenía el Antiguo Testamento. Bueno, no sé qué les parece. Está más que interesante. Estamos en tiempo de Sí. cerrar. No sé si vos querés hacer un cierre de esta clase ahora más, Felipe, o dejamos un espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Únicamente que se preparen porque me interesa ese tema de cómo el Padre que está en los cielos se descargó de esa manera sobre su Hijo. Quiero saber qué piensan. Está bien esa pregunta, se puede plantear, por supuesto. Ya, sí, bien. Adelante, Sí. adelante ustedes. A ver, qué silencio, ¿eh? Sí, ¿Querés una dejar de cosa. compartir? ¿Querés dejar de compartir, Felipe? Así pasamos a si alguien quiere hacer. Sí, adelante, sí, adelante. Deja de compartir la pantalla, a ver. Sí. A ver, no, pero debes dejar de compartir vos la pantalla, porque era. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Dejar de compartir, dejar de compartir. No, ok. Stop Eso, share. Stop share. Sí. Ahí está. Listo. Te vemos tu mano. En la Biblia hay una característica del nombre, que el nombre es de esencia. La esencia de Jesús es Dios salva. O sea, creo que el Padre lo fue preparando para ese momento. Y el antiguo, o sea, es como una relectura de una iluminación sobre lo que pasaría. ¿Podrías, José Luis? ¿Cómo? Sí, no te vemos. Me parece que pusiste tu mano en Oh, ahora sí. sí. ¿Podrías responder a lo de Laura? Yo no terminé de verte ahora, si podés repetir la pregunta, porque no terminaba de escuchar bien. Es como que Jesús cumple su misión en la Biblia. La misión se va con el nombre. ¿Llevar por dónde? ¿Llevar? Dios salva. Yo digo como que fue preparado para ese momento desde antiguo. Sí, pero no responde a la pregunta de Felipe, que dice, ¿qué nos parece a nosotros esto de que si Dios ha hecho descargar una especie de ira sobre el siervo, sobre su hijo? No termina de responder la pregunta, ¿qué nos parece esa idea? ¿Puedo ¿No, decir? Felipe? ¿No está Sí. Rodolfo? ¿Qué decís? Rodolfo, ¿tenés allí? Es una pregunta para dejarla muy pendiente también, siendo el final de la hora, pero si alguien quiere agregar algo. Creo que el sentimiento de Jesús fue al rezar el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tampoco responde a la pregunta. ¿Dios quisiera eso? ¿Hubiera querido eso? Eso desde Jesús, pero no desde Dios. No. Bueno. Lógicamente que no. Entonces ahí está Felipe. Laura está respondiendo que no. Bueno, yo daría una razón para afirmar el no. A ver. Y la razón es, a mi juicio, que Dios al crear nos creó con libertad.
y esa libertad puede hacer el bien o el mal y desastres, y Dios no va a intervenir, lo va a permitir porque nos ha formado así, con libertad. Nos dejará hacer el mal, nos dejará crucificar a su Hijo, si queremos crucificarlo como hemos querido, y esa me parece que es la razón por la cual el Padre está mostrando que no es Él, se está usando un lenguaje de aquella época, Claro. quizás que pareciera señalar al Padre como responsable de todo, porque así pasan las cosas, me parece, en el Antiguo Testamento. Porque Dios permite que sucedan todas esas cosas, que la historia de Israel sea a veces una historia continua de infidelidad, pero no es porque Dios lo quiera. Hay un libro muy interesante de Barone, se llama, creo que lo debo tener por allí, que se llama Dios sádico. Y entre preguntas, ¿ama a Dios el sufrimiento? Y toca eso que decís exactamente vos. Dios sádico, ¿ama a Dios el sufrimiento? Es lo que está diciendo vos, es el resumen del libro, lo expoliaste. Pero bueno, eso si quieren, después lo podemos hacer circular porque es un tema interesantísimo lo que plantea Felipe. Bueno, gente, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama? Barone con B corta. Ajá. Y el primer nombre no te acordás, ¿no? No me acuerdo el nombre. Bueno, está bien. Pero yo lo voy a buscar, que te lo mando. ¿Y el título cómo se llamaría? Dios sádico. Dios sádico. Está bien, gracias. Con Barone con B corta. Sí, gracias. Bueno, gente, quedamos y continuamos entonces.